Buenos días. Nuevamente saludándoles y deseando que Dios les bendiga. Hoy quiero hablarles de esta celebración de la Pascua. Pascua o Pesaj, Pesaj en hebreo, que significa pues el sacrificio eh, que, que hicieron cuando los israelitas salieron de la esclavitud. Hoy quiero hablar un poco de esta celebración. La Pascua o Pesaj, como muchos la conocen, también eh, comienza con la liberación del pueblo de Israel de su cautiverio en Egipto. Y Pascua significa pasar por alto, perdonar lo que Dios hizo eh, al pueblo con ese sacrificio y hoy nosotros con el sacrificio de Jesucristo. Cuando Dios liberó a su pueblo de la esclavitud de Egipto, donde estaban cautivos, era necesario que hubiera un sacrificio y sacrificaron pues en ese tiempo corderos, borregos, como les quieran llamar, para que con la sangre pusieran en las puertas, en los postes de sus casas, eh, y de esa forma cuando, cuando el ángel de la muerte, dice la palabra, pasaría pues asesinando los primogénitos de Egipto, no pasaría lo mismo en las casas del pueblo de Dios. La sangre en las puertas significaba pues protección, significaba que el pueblo de Dios estaba seguro. Cuando pasó el asesino, cuando pasó asesinando los primogénitos de Egipto, eso lo podemos encontrar en Éxodo 12 eh, y todo el capítulo, pero hoy les quiero leer solamente Éxodo 12, el versículo 7. Dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Se refiere al sacrificio, a lo que comieron los israelitas antes de salir del cautiverio de, de Egipto, los que estaban cautivos en ese lugar. Con ese sacrificio salieron los hijos de Israel de la esclavitud y desde ese acontecimiento pues el pueblo de Israel celebra la Pascua o Pesach le dice en ellos en hebreo, eh, pero para nosotros el sacrificio eh, que hizo Dios para pasar por alto los pecados de todo el mundo es el sacrificio de Jesucristo. Jesucristo es el sacrificio perfecto, el cordero que murió para que usted y yo vivamos hoy y tengamos una oportunidad de, de ir un día a ese lugar que Cristo fue a preparar para nosotros, de ser salvos. Solamente Él dice que nos acerquemos a Él, que creamos en Él. Creer en Dios es, el, es la única condición que pone para pasar a ser parte de esa promesa. Y para nosotros la Pascua comienza con el sacrificio de Jesucristo, no hay otro. El sacrificio perfecto. Y digo perfecto porque todo es lo que el mundo necesita. Necesitamos es lo que el mundo necesita para que Dios pase por alto nuestros pecados. En Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Pero en el 3:26 dice eh, que Jesucristo ya pagó y que nosotros tenemos una oportunidad pues para venir a Cristo Jesús y perdonar nuestros pecados. La Pascua significa eso, significa pasar por alto, significa el sacrificio de Cristo para que usted y yo tengamos la salvación un día. Quiero hablarles de la Pascua porque pues en este tiempo
se celebra en todo el mundo. Es una celebración conocida. Solamente que desde Jesucristo para acá, pues también es Semana Santa, como todos la conocen. Y para esto quiero leerles un versículo, un capítulo de la Biblia donde habla desde antes de Jesucristo. Se profetizaron todas estas cosas que iban a suceder con el sacrificio de Jesucristo, su resurrección y lo que hoy pues nosotros celebramos como ese regalo de Dios a través de Cristo, que es la vida eterna. En Isaías 53, 1 al 7, quiero leerles estos pasajes y hablarles un poquito de lo que aquí nos dice la palabra de Dios. Isaías 53, 1 a 7 dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que no le deseemos. Dice en el 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él nuestro rostro, dice, fue menospreciado y no le estimamos. El 4 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Pero aquí sigue diciendo: y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El 6 dice: todos nosotros nos descarriamos, como ovejas cada uno se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Un poquito de esto que les acabo de leer, pues dice mucho. En el primer versículo dice que ¿quién ha querido a nuestro anuncio? Dice Isaías, porque él era un predicador, era un profeta. ¿Quién ha querido a nuestro anuncio? Si el mundo entero creyera y viniera a Jesucristo, pues las cosas serían diferentes. Esta es la promesa desde mucho tiempo antes de Jesucristo. Isaías lo estaba diciendo. Y pues ahí mismo en San Juan 11:25 dice: dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesucristo es la vida. Jesucristo es todo lo que nosotros necesitamos para ser salvos, para seguir adelante. Sigue diciendo el versículo 1: ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dice este versículo, pues podemos ver que Jehová nos sostiene, nos da el aire, nos da cada día la capacidad de levantarnos, de ir a donde vamos, pero muchas veces no nos damos cuenta. Todo el mundo sabe lo que Cristo hizo cuando estuvo en la tierra y el poder que tenía y las señales que hacía. Sigue diciendo el versículo 2: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos. Para muchas personas, para mucha gente, Jesucristo no tiene ningún atractivo. Para muchas personas, no lo ven como lo que es. En otras palabras, no tiene, no le interesa a las personas. La palabra de Dios no le interesa a las personas como para acercarse a Él. Lo que Él dice a través de la Biblia,
pues no es importante para mucha gente, más inatractivo para que le deseemos. ¿Quién puede desear acercarse a Dios? ¿Quién puede desear pues escuchar la palabra, arrepentirse? Las personas no quieren escuchar. ¿Quién puede acercarse a Jesús? La palabra de Dios pues no atrae multitudes. Las predicaciones en las iglesias, los predicadores no atraen multitudes. La iglesia donde se predica la palabra de Dios no atrae a la gente, a menos que pues venga un invitado especial, que venga un cantante famoso. El versículo 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Jesucristo, su palabra y el Evangelio, pues cuando lo escuchamos, cuando lo escuchan millones de personas, voltea para otro lado. Ahí mismo lo dice, que no tiene atractivo, no es algo que nosotros deseamos, pero es necesario que hagamos un cambio de mente, de pensamiento, para que podamos venir a Él y ser salvos. El 4 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Pero recuerde que fue Cristo quien cargó con el pecado de todo el mundo. Él pagó por usted, por mí, y Él está esperando que vengamos a Él, que nos arrepentamos y que pidamos perdón para que esta Pascua sea eso, un pasar por alto, porque eso es lo que significa pasar por alto, pero si usted no viene, se arrepiente y le presenta esa ofrenda, ese sacrificio a Dios, no estoy hablando de un sacrificio físico, sino dice el Señor que Él quiere obediencia, no sacrificio. Dice: y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pues Jesucristo, cuando Él fue crucificado, pues las personas decían que era su pecado, que por causa de Él, que Él había cometido pecado, por eso estaba siendo castigado por Dios. Pero la palabra dice que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por el sacrificio de Cristo, hoy usted y yo tenemos esperanza. Esperanza en la vida eterna, esperanza en las cosas que Dios prometió, pero necesitamos venir a Él. El 6 dice: todos nosotros nos descarriamos. Todo el mundo sabe su debilidad y que no hacemos lo correcto. Como ovejas, dice, todos nosotros, nos fuimos por donde no debíamos. Dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se humedeció y no abrió su boca. En Mateo 27, el versículo 42, los judíos que lo crucificaron y el pueblo y las personas que estaban ahí le decían: si a otro salvó, dice, a sí mismo no se puede salvar. Dice: no se puede salvar a él mismo. Si es el rey de Israel, dice, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Y eso ya pasó. Jesucristo resucitó. Jesucristo bajó de la cruz, salió de la tumba, y las personas siguen sin creer en Él. Jesucristo ya no está muerto, Jesucristo está vivo y está dispuesto a cumplir las promesas que Él hizo, perdonarnos, a darnos vida eterna. Las personas decían: si es Cristo, que baje de la cruz, pero que dice: y creeremos en Él. Él lo hizo, Él resucitó, y no. Aún así las personas siguen sin creer en Él. Ya sucedió, ya resucitó. Millones de personas pues siguen igual. O sea que las promesas del Señor son verdaderas, pero lo único que tenemos que hacer nosotros es creer, aunque no lo veamos, porque Él dice que
Eh, pues la fe es algo que no se ve, pero se debe de creer. Jesucristo no se salvó a él mismo, no porque no podía hacer ambas cosas. Jesucristo podía bajarse de la cruz, pero si se bajaba de la cruz, usted y yo estaríamos condenados, seguiríamos siendo pues unas personas sin esperanza, pero Cristo, su misión era salvarnos a nosotros y la cumplió. Él resucitó, Él murió porque con su muerte pagó el pecado de todos nosotros y resucitó para cumplir sus promesas. Él cumplió solamente que mucha gente todavía no lo comprende, no lo acepta o lo comprende, pero no quiere acercarse a Jesucristo. Dios dijo en Juan 3:16 que Él envió a su Hijo a morir para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo quiere que usted tenga vida eterna. Dios quiere que usted tenga vida eterna. Ese es el mensaje. La Pascua no se trata de ir de vacaciones, no se trata de ir a la playa a celebrar, se trata de creer que necesitamos acercarnos a Dios para obtener la vida eterna. Mi oración y mi deseo es que crean en Jesucristo y que la celebración de la Pascua sea enfocada en Él, en Jesucristo, en Dios, en el mensaje de resurrección de Jesucristo, porque Él está vivo, Él no está muerto y quiere y está esperando con los brazos abiertos que esta Pascua, la celebración no sea pues con vino ni en otros lugares que pues que no le deberíamos estar, ¿verdad? Sino que nos enfoquemos en Cristo, porque eso significa la Pascua. Un sacrificio, pasar por alto los pecados de todos nosotros, pero si no nos acercamos a Jesucristo, de nada sirve. Usted puede celebrar, puede dejar de comer carne si quiere, porque muchas personas es lo que hacen, dejar de comer carne el día el día pues de resurrección, el día de la muerte de Jesucristo, el Viernes Santo, dejar de comer carne, pero ese no es el punto. El punto es que el sacrificio ya lo hizo Cristo, pero Él no espera que usted deje lo que tiene que hacer. Él espera que se acerque a Él, que hable con Él, que pida perdón y que esté dispuesto a buscar esa bendición, esas promesas que Él tiene, pues por medio de su sacrificio, porque si no sería en vano que Él murió y las personas siguen sin creer. O sea, este es el mensaje de hoy, este es mi deseo, y que a través de este mensaje, que Dios respalde lo que hoy estamos haciendo aquí, que lo lleve a millones de personas a través de los medios, y Él sabe que llegue a todas aquellas personas que necesitan esta palabra. Que el mensaje de la Pascua, de Pesach, de Semana Santa, que viene siendo lo mismo. Semana Santa empezó desde la muerte de Jesucristo, la resurrección, y de ahí para acá pues se celebra de muchas formas, tristemente saliéndose del propósito del sacrificio de Jesucristo. Ese sacrificio de Jesús fue para que usted y yo seamos salvos y tengamos una oportunidad. Él quiere pasar por alto nuestros pecados, pero tiene que ser que nosotros tomemos la iniciativa. Que mi oración es esa, que Dios lleve el mensaje hasta ustedes, todo aquel que lo necesite, y que celebre pensando, enfocado en Dios, en las promesas de Él y en el sacrificio de Cristo Jesús, que no sea en vano. Que Dios les bendiga y que este mensaje sea de ayuda para todos aquellos que de alguna u otra forma necesitan esta palabra. Que Dios les bendiga a todos ustedes. Amén.